En el año 418 a.C., Esparta está al borde de la capitulación total. Las promesas incumplidas en el pasado y el desprecio a sus aliados han dejado la reputación de esta famosa ciudad muy baja. A partir de este descontento, el equilibrio de poder en el antiguo Peloponeso griego había empezado a cambiar. Un nuevo poder se había levantado. Su intención era simple: eliminar definitivamente la autoridad espartana. La batalla era inevitable y ambos bandos se dieron cuenta de que quien ganara obtendría la superioridad sobre el otro indefinidamente. Sería en las llanuras de Mantinea, en el año 418, donde se decidió el futuro de Esparta. Habían pasado más de 60 años desde la Edad de Oro de la historia griega, la época de las famosas victorias sobre las fuerzas persas en Maratón, Salamina y Platea. Ahora, en el último cuarto del siglo V, el mundo griego estaba de nuevo en guerra, pero esta vez el enemigo no era una nación invasora culturalmente diferente, como lo había sido la persa. Se trataba de una guerra civil griega, una guerra de griegos contra griegos. La idea de una Grecia unificada era simplemente inexistente. En su lugar existía una multitud de orgullosas ciudades-estado independientes. Cada uno de estos estados tenía su propia historia y sus famosas historias míticas de las que se enorgullecían. Sin embargo, había dos ciudades que eclipsaban al resto. En primer lugar estaba Atenas, la nación fundadora de la democracia y hogar de griegos famosos como Temístocles, Aristófanes y Sócrates. En el año 418, Atenas estaba en pleno esplendor. Su poder era magnífico, comandando un gran imperio naval en el Mediterráneo central y siempre hambriento de expandir su influencia. Para contrarrestar a Atenas estaba Esparta, la ciudad más influyente del Peloponeso y hogar de los héroes de las Termópilas. Las ciudades-estado más pequeñas, ya sea por fuerza, alianza o elección, debían unirse a una de estas grandes potencias. Esparta era una de las ciudades más poderosas de Grecia hacia el año 418, pero a diferencia de Atenas, estaba en serios problemas. Aunque en su día fue considerada como uno de los paladines defensores del helenismo durante las guerras persas, ahora su reputación había disminuido considerablemente. La razón era el nuevo desprecio de esta ciudad, un desprecio tanto por sus aliados como por sus promesas. Este desprecio había surgido debido a los acontecimientos ocurridos casi 15 años antes del 418. Esparta había prometido a sus aliados que liberaría a las ciudades griegas de la nueva gran potencia del Mediterráneo central, el recién formado Imperio Ateniense. Este imperio era enorme y se extendía desde el actual Estambul hasta las islas estratégicas repartidas por el mar Egeo. Había surgido directamente de las consecuencias de las guerras persas más de medio siglo antes. Lo que había comenzado como una liga defensiva cooperativa de ciudades griegas contra cualquier amenaza persa se transformó gradualmente en un imperio ateniense. Finalmente, la pretensión de Atenas de comandar una liga puramente defensiva se desvaneció. Hacia el año 432, otras ciudades griegas como Corinto, Megara y Tebas comenzaron a ver la verdadera ambición imperial ateniense. Así, se dirigieron a Esparta para eliminar este nuevo poder. Tras muchos debates, esta ciudad juró aplastar el poder ateniense. Sin embargo, a pesar de este juramento, pasaron 10 años de guerra oficial y nada cambió. Atenas seguía teniendo su imperio. Para el año 421, la paciencia de los aliados y su fe en que Esparta podría cumplir con sus promesas se había agotado casi por completo. La decisión espartana de hacer la paz con Atenas dañó aún más su reputación. Estos aliados consideraron la paz en términos inequívocos, como si Esparta faltara su palabra. Los aliados de Esparta se indignaron aún más porque ni siquiera se les había consultado sobre los términos de este tratado de paz, la famosa paz de Nicias. Estos aliados atesoraban con vehemencia su independencia de cualquier ciudad señorial. Esparta era su líder, pero no su gobernante. Esta acción de Esparta de no consultar a sus aliados enfureció a estas ciudades. La falta de consulta de Esparta con sus aliados dañó aún más su frágil reputación. Ahora, esta prestigiosa ciudad no solo era vista como poco fiable, sino también era percibida como egoísta y como un mal líder. El poder de Esparta eran sus aliados,
esas ciudades que aportaban dinero y mano de obra cruciales para que Esparta pudiera liderar eficazmente la oposición al imperio ateniense. La decisión de Esparta de ignorar a sus aliados en las críticas conversaciones de paz fue un gran error. Las ciudades aliadas perdieron la fe en su líder y buscaron un sustituto. Ese sustituto fue la ciudad de Argos, famosa por su neutralidad en el Peloponeso. Tras el año 421, los antiguos aliados de Esparta, como las ciudades de Elis y Mantinea, renunciaron a Esparta y buscaron un nuevo líder. Así, se fijaron en Argos. El objetivo de esta nueva liga estaba claro. En el año 419, se produjo una alianza entre Atenas y Argos. Ahora, aunque oficialmente en paz, esta guerra fría griega había dejado a Esparta en una posición muy precaria. Ahora competía con otra liga de ciudades, respaldada por su tradicional enemigo, y afectaba directamente el control del Peloponeso, una tierra que Esparta siempre había considerado el corazón de su zona de control. La influencia espartana se erosionó, aún más a medida que las ciudades aliadas que quedaban, como Orcomenos, caían en manos de esta confederación. Orcomenos fue el detonante para los espartanos. Su rey, Agis, llevaba demasiado tiempo intentando evitar la guerra a toda costa con el apaciguamiento y la diplomacia. Mientras tanto, Argos y Atenas, sabiendo que una eventual guerra con Esparta era inevitable, seguían preparándose para la acción. Tras la decisión de esta confederación, influenciada por los atenienses, se decidió conquistar la ciudad de Tegea. Esparta no pudo seguir cediendo terreno. Tegea era uno de los aliados más leales de Esparta. Abandonar esta ciudad habría dejado una enorme mella en el orgullo espartano. Por ello, ahora obligaron a Agis a dirigir su ejército a la guerra. El apaciguamiento había fracasado y las hostilidades abiertas se reanudarían en Mantinea para decidir el futuro de Grecia. El resultado de este enfrentamiento sería decisivo para saber quién ganaría finalmente la famosa guerra entre Atenas y Esparta. Si Esparta perdía esta batalla, desaparecería cualquier posibilidad de restaurar su autoridad sobre el Peloponeso. Las fuerzas chocaron en la mayor batalla de hoplitas contra hoplitas que el mundo griego jamás había visto. Filas de miles de infantería acorazada de varias ciudades se enfrentaron, blandiendo escudos y lanzas y marchando en formaciones muy unidas. El vencedor sería el bando que consiguiera arrollar a su oponente mediante la cohesión, la disciplina y el entrenamiento. El número y la destreza son los dos elementos fundamentales para ganar un combate de hoplitas. Finalmente, la destreza del ejército dirigido por los espartanos salió victoriosa. Esparta había ganado. En cuanto a las pérdidas, es interesante ver que Tucídides señala que de los 10.000 soldados de ambos bandos, solo murieron 1.000 hombres en el bando de la Confederación de Argos y apenas 300 en el bando espartano. Es muy interesante pensar qué habría pasado si Esparta hubiera perdido esta batalla. Después de todo, fue esta victoria la que aparentemente tranquilizó a ciudades como Corinto, Tegea y Tebas. El resultado de esta batalla les convenció de que Esparta seguía siendo el mejor líder para oponerse a Atenas en el mundo griego. La victoria espartana tranquilizó a sus vacilantes aliados, pero hizo mucho más que eso. Este triunfo también reafirmó la autoridad espartana en la mayor parte del Peloponeso. El desafío de la Confederación de Argos por esta autoridad terminó y Argos y Esparta se aliaron. Cualquier influencia ateniense sustancial en este acto fue eliminada de las fronteras directas de Esparta. Sería Mantinea la que acabó con las intenciones atenienses de controlar el Peloponeso a través de una liga con Argos. El éxito de Mantinea fue crucial para una eventual victoria espartana en la guerra del Peloponeso en el año 404. Si no fuera por su triunfo en el año 418, es probable que estuviéramos conociendo un mundo en el que Atenas hubiera ganado esta guerra. Esta victoria espartana aseguró el mantenimiento de una oposición efectiva contra la expansión ateniense en la Grecia continental. Fue esta posición la que provocó que Atenas tomara la decisión de expandir su imperio a otro lugar, Sicilia. Lo que seguiría sería un punto de inflexión importante en la guerra del Peloponeso. La aniquilación de las fuerzas atenienses en Sicilia, gracias en parte a una fuerza espartana enviada en ayuda de la ciudad de Siracusa,
hizo que Atenas pasara a librar una campaña principalmente defensiva. A partir de ese momento, Atenas quedaría en la retaguardia hasta su eventual desaparición ante Esparta y sus aliados en el año 404. La victoria de Esparta en la guerra del Peloponeso supuso su hegemonía sobre Grecia durante los siguientes 35 años. Sin embargo, su dominio llegó a su fin en el año 371, ante Tebas, en la batalla de Leuctra. Pero tras esto, Tebas no pudo mantener el control y Grecia se volvió frágil y débil. Esta división interna dio lugar a la oportunidad perfecta para que el rey Filipo II de Macedonia conquistara Grecia en el año 338. Esto, a su vez, sentó las bases para que su hijo Alejandro III pudiera conquistar Persia y la mayor parte del mundo conocido. Es sorprendente pensar que la batalla de Mantinea no debilitó militarmente a ninguno de los dos bandos, y sin embargo llegar a ser tan importante, pues a nivel de influencia política reforzó la creencia en el liderazgo espartano y los reafirmó como principal oposición al imperio ateniense. Si no fuera por Mantinea, la historia de la Grecia clásica sería muy diferente. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado y suscríbanse para más contenido. Hasta la próxima.